Muy bien, continuamos. Vamos a hablar un poquito de lo que es la introducción al sonido, porque bueno, vamos a empezar a conocer ya un software, en este caso Audacity, para la edición y producción de audios o podcast. Y bueno, empezamos. Primeramente, conviene esclarecer o definir qué es el sonido. Bueno, fíjense, el sonido se define como la interpretación que hace nuestro cerebro de las variaciones de presión que genera un objeto vibrante en un determinado medio. Normalmente ese medio pues va a ser el aire. Para que la vibración sea audible para nosotros, el ser humano, este objeto necesita oscilar entre 20 y 20.000 veces por segundo, es decir, de 20 Hz a 20 kHz. Si está abajo de 20 Hz o arriba de 20 kHz, probablemente no captemos ese sonido, ¿verdad? Son sonidos ultrasónicos que no son, que no los podemos identificar o capturar nosotros. Y bueno, para describir un sonido musical se usan tres términos. Fíjense, uno que se conoce como tono o altura, otro timbre y el otro intensidad. Son tres de las características más importantes que tiene el sonido. El tono o altura se relaciona con la frecuencia de oscilación. Lo que hace, fíjense, que un sonido posea o no una altura clara es la periodicidad de la señal, es decir, que no varíe en un determinado lapso mínimo de tiempo. Mientras más alta sea la frecuencia de la señal, más agudo va a ser el sonido. Por ejemplo, una señal sinusoidal de 440 Hz equivale a la nota musical La. Si la variamos esa frecuencia al doble, vamos a tener un La, pero de la siguiente octava a la derecha, es decir, mucho más agudo. Entonces, el tono o altura se refiere a eso. ¿Sí? Por eso es que cuando nosotros las personas hablamos, hay personas que hablan muy agudo y hay personas que hablan muy grave. De hecho, no sé si sepan que el tono o la altura está relacionado también por el ambiente donde vivimos, ¿sí? Las condiciones climáticas. De tal manera, por ejemplo, todas las personas que viven cerca del Ecuador, es decir, en los países tropicales donde hay playa, donde hay mar, donde hay calor, la gente habla de una forma muy aguda. Si ustedes ponen atención, es más, aquí mismo en Nayarit lo podemos ver. Habla diferente en cuanto a tono o altura las personas de aquí de Tepic que los que son de Tecuala, que los que son de no sé, de San Blas, ¿verdad? Ellos hablan así más delgadito y que no sé qué, ¿verdad? Y así, porque viven en un lugar más caliente. Y por ejemplo, las personas que viven en países muy fríos, si hablamos de los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Noruega, allá tienen la voz exageradamente gruesa la gente, allá hablan así muy muy grueso, porque tiene que ver con la temperatura. Y bueno, dirán, ¿pero por qué la temperatura? Ahí les va. La temperatura porque en los lugares tropicales o cálidos las cuerdas, por el calor, las cuerdas se expanden, por lo que se vuelven muy flexibles, por lo tanto, ¿verdad? Tienden a ser muy agudas. Y en los lugares muy fríos, las cuerdas bucales se contraen, por lo que no son muy flexibles, por lo tanto, ¿verdad? Se mantienen duras y la frecuencia es muy baja. Por eso es que en los países fríos la gente habla más ronco o más grueso que en los países tropicales. Bien, seguimos con el timbre. El timbre, bueno, es lo que nos va a ayudar a caracterizar y distinguir diferentes tipos de instrumentos o a reconocer a las personas por su voz. Es decir, el timbre es lo que nos diferencia a unas voces de otras. Dos señales pueden tener la misma frecuencia, es decir, la misma altura, pero diferente forma o timbre. Por ejemplo, una guitarra tocando un tono de sol se escucha diferente, entre comillas, a una flauta tocando el mismo tono, ¿verdad? O a un piano o a un órgano. Entonces, a eso se refiere el timbre. Por eso yo puedo hablar, ¿verdad? Con cierto timbre y otra persona, ¿verdad? Habla muy diferente a mí porque tiene un timbre diferente, aun cuando la altura sea la misma, es decir, cuando los dos estemos hablando, no sé, por decir, en la tonalidad de fa, pero nos diferencia
el timbre de la voz, ¿sí? Obviamente entre familiares el timbre es muy parecido. Muchas veces hablamos casi igual, ¿verdad?, que nuestro padre o que nuestros hermanos. Y eso es normal porque eso es hereditario, el timbre. O más bien incide mucho, pues, la herencia familiar. Otra característica es la intensidad. La intensidad, bueno, depende de las diferencias entre las presiones máxima y mínima que la onda puede alcanzar. Se pudiera asociar la intensidad con el volumen del sonido, pero la percepción de la intensidad es un fenómeno mucho más complejo, de tal forma que mientras mayor sea la amplitud de onda, mayor será el volumen. Para indicar el nivel de intensidad se usa una escala logarítmica de decibelios. De hecho, no sé si se han dado cuenta, ya los amplificadores, los teatros en casa, ¿verdad?, ya no manejan números de volumen, sino que manejan ya decibelios, porque es más una escala logarítmica, es decir, el volumen se pudiera decir que es muy recto en cuanto a que va subiendo o va bajando de una manera muy exacta o muy plana, y en cambio la intensidad no. La intensidad de repente, ¿verdad?, puede ser que escuchemos mucho más fuerte algo o mucho más bajo de repente, ¿sí? Eso es porque la intensidad es logarítmica, no es lineal. Entonces es más acertado hablar de intensidad o potencia que hablar de volumen. Y bueno, en una computadora, ¿cómo se almacena el sonido? Bueno, pues en una computadora el sonido se almacena a través de diferentes dispositivos. El más común pues es la tarjeta capturadora de sonido. Este dispositivo lo que hace es muestrear la señal analógica, ¿sí? ¿Y qué es muestrear? Pues es capturar, ¿verdad?, tomar muestras n cantidad de veces por segundo. Porque acuérdense, lo analógico es una onda sinusoidal, o sea, es una onda continua, por eso es analógica. Y en cambio el sonido digitalizado son paquetes, son unos y ceros, ¿verdad? Por lo tanto el sonido se muestrea. Si fuera continuo la captura del sonido, estaríamos hablando que vuelve a ser un sonido analógico y no digital. Y bueno, la palabra muestreo en inglés se dice sampling y se usa para indicar la acción de tomar muestras a intervalos de tiempo regulares y convertirlas a unos y ceros. Por ejemplo, los MP3, no sé si se han fijado que dice que hay MP3 a 192 kilobits por segundo de muestreo, ¿verdad? O que hay a tantos kilobits por segundo, a 320, ¿verdad?, etcétera. Entre mayor sea el número, ¿verdad?, se supone que es mucho mejor la calidad. ¿Por qué? Porque se están tomando más muestras, por lo tanto el sonido es más fiel que el original entre más alto sea el sampling o muestreo. Hay diversas formas de almacenar y reproducir el sonido sin tecnologías digitales. Por ejemplo, los cassettes de cinta magnética, los discos de vinil, ¿verdad? ¿Cómo se grababan ellos? Estas dos formas de grabación se les conoce como analógicas. ¿Qué ventajas tiene entonces el sonido digital contra el analógico? Bueno, una es de que no pierde calidad al copiarlo. Por ejemplo, si yo tengo un MP3 y se lo paso a Cristian o a Osiris, ellos cuando lo reproduzcan va a tener exactamente la misma calidad que el que yo les pasé. Es decir, la calidad no varía o no se pierde ni se modifica por copiar o transmitir esos archivos, porque a final de cuentas, ¿verdad?, son ceros y unos lo que se transmite. ¿Qué más? Otra ventaja, que admite amplia variedad de procesos para poderlo alterar de forma voluntaria. Al ser un sonido digital, nosotros con un editor de audio podemos hacer 1001 cosas, ¿verdad? Podemos cambiarle, podemos distorsionarle, amplificarlo, bajar el volumen, cambiarle la tonalidad, el ritmo, la frecuencia, el tono, etcétera. Muchas cosas. Además, los sonidos digitales tienen mayor duración por el hecho de que unos y ceros no se pierden con el tiempo, es decir, mientras los tengamos por ahí guardados, almacenados en algún lugar o en la nube, ahí van a estar siempre. Bien, ¿cuáles son los formatos de audio más comunes a considerar? Miren, pues obviamente el MP3, ¿verdad?, sigue siendo el amo y señor en cuanto a audios. Surge de la necesidad de almacenar audios en archivos mucho más pequeños de lo normal o de lo original. MP3 lo que hace es aprovechar el hecho de que algunos sonidos son imperceptibles para el oído humano en común o en general. Y aunado a eso, algunas técnicas también de comprensión logran archivos de tamaños menores.
La calidad de un MP3 con un WAV es prácticamente la misma, ¿sí? Nada más MP3 aquí hay que aclarar lo que hace para reducir el tamaño, corta picos agudos y picos graves, ¿sí? Se supone que arriba de los 20 kHz y abajo de los 20 Hz, que supuestamente son inaudibles para el ser humano, pero hay personas que a lo largo de los años han desarrollado un oído muy fino, ¿verdad? Son las personas que se les conoce como audiófilos, y ellos sí son capaces de detectar, ¿verdad?, esa falta de frecuencias o esa falta de sonidos. Por lo tanto, ellos inmediatamente detectan que un audio es MP3 y para ellos, ¿verdad?, es basura ese tipo de formatos. Ellos usan otros formatos que ahorita vamos a ver más adelante. Otro formato muy usado pues es el WAV, es el formato estándar que utiliza Microsoft, ¿verdad?, con sus sistemas operativos. En el formato WAV se almacenan todos los bits que se obtienen de la digitalización, es decir, se digitaliza y tal cual ni se comprimen ni se recortan, y esos son los archivos WAV. Obviamente son mucho más grandes, ¿verdad?, pero conservan toda la calidad de la digitalización. Ojo, no la calidad del audio original, depende cómo se muestre para que tenga una buena calidad. Otro más son los FLAC, ¿sí? Este es un formato que usan los audiófilos, la gente que le gusta de la buena música. Esto viene del inglés Free Lossless Audio Codec, es decir, codec libre de compresión de audio sin pérdida, lo que indica que estamos ante uno de los formatos, sí, que más que nada prioriza la calidad más que el tamaño. Y bueno, surge dentro de una comunidad del proyecto OGG y se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los competidores más fuertes del formato WAV debido a sus ventajas en cuanto a calidad de sonido, ¿sí? Nada más aquí también conviene aclarar un disco, hablando pues de cuando sacaban CDs o discos de 20 canciones más o menos, de una hora, hora 20 de duración. Bueno, uno de ellos que descarguemos en formato FLAC va a pesar a lo mejor 200 megas cada canción, 300 megas cada canción. Estamos hablando de 2-3 gigas o hasta 5 gigas un disco, ¿sí? Nada que ver con MP3, es decir, es cientos de veces más grande, pero la calidad es mejor. Otro formato, este está muy interesante, MIDI, no sé si lo conozcan. Bueno, aquí lo que hace este formato MIDI es almacenar como una partitura, es decir, almacena la secuencia a través de la escala musical de los instrumentos. Obviamente MIDI no almacena voces humanas, almacena voces de instrumentos, flautas, pianos, órganos, guitarras, violines, etcétera, pero no almacena el sonido como tal, sino que almacena como una partitura, y entonces con la tarjeta de sonido se interpreta esa partitura, se identifica cuál es el instrumento y se reproduce a partir de esa partitura digital. Y pues ya se tienen nuevamente el sonido. Son muchísimo más pequeños que los WAV y que los MP3, es decir, un MIDI pesa, no sé, 20 kilobits, menos de 1 mega, muchísimo menos, ¿verdad? Y aquí va a depender de la tarjeta de sonido la calidad de la interpretación. Aquí es donde los músicos, por ejemplo, músicos profesionales que usan secuenciadores, de hecho se llaman secuenciadores MIDI, unos tecladitos como unos órganos pequeños que no traen ritmos ni nada, simplemente son para hacer música y cambio de instrumentos. Ellos lo que hacen sus grabaciones, ¿verdad?, de sus pistas a través de estos secuenciadores MIDI, y obviamente necesitan una muy buena tarjeta de sonido para poder reproducir con alta calidad todo esto creado. Luego tenemos otro formato, el AAC. La primera característica que sobresale, pues es capaz, son archivos más pequeños todavía, ¿verdad?, que MP3 y con mayor calidad. Entonces el formato AAC se ha incluido como pistas de audio de diferentes escenarios, por ejemplo las películas en DVD, en Blu-ray, y por ejemplo Netflix, Pluto TV, Prime Video, etcétera, usan este formato AAC. Sí, también Apple utilizó este tipo, ¿verdad?, de audio para sus implementaciones de iTunes o los iPods, y es un formato bastante bueno. Algunos otros formatos de audio que existen, pues MP4, ¿verdad?, aunque su nombre correcto es AAC. Es el nuevo formato de MPG2 que tiene codificación avanzada de audio.
otro formato MPG, ¿verdad? Que aunque está hecho para video, pero también, ¿verdad? Almacena audio. Y bueno, hablando un poquito de lo que es el tono de voz, fíjense, en las personas. Decíamos también que el tono llamado tonía es la sensación perceptiva que nos producen las variaciones en la frecuencia de vibración de las cuerdas bucales. Se trata de una calidad subjetiva, ¿verdad? Hay una percepción de tonos altos y bajos que va a depender de una propiedad física. Depende de la mayor o menor velocidad en la vibración de las cuerdas vocales. Cuanto mayor sea la velocidad a la que vibran las cuerdas bucales, más alta o aguda será la percepción. De caso contrario, ¿verdad? Vamos a percibir un tono bajo o grave cuando los movimientos de oscilación de las cuerdas sean menores, es decir, cuando las cuerdas sean más rígidas, como hace rato les comenté, en los países muy fríos, ¿verdad? Se contraen las cuerdas, se endurecen, por lo tanto, ¿verdad? No tienen tanta flexibilidad, no oscilan tanto y el sonido es más grave. Hablando de alturas del espectro audible, fíjense, los sonidos graves se asocia con frecuencias bajas comprendidas entre 16 y 250 Hz. Los medios, donde se encuentra la voz, por ejemplo, en los graves se encuentra, no sé, por ejemplo, el bandolón, ¿verdad? El bajo, ciertos instrumentos, los de percusión, lo que son, no sé, por ejemplo, la batería, pero lo que son tipo tambores, sí, todas esas son frecuencias bajas. Las frecuencias medias, ahí se sitúa más que nada la voz de los vocalistas, del cantante, se encuentra entre esos rangos de 250 a 2000 Hz, y los agudos, no sé, por ejemplo, los violines, las trompetas, los discos de la batería, etcétera, de los 2000 a los 20000 Hz. Por eso es de que, por ejemplo, cuando tenemos un estéreo o en los autos, ¿verdad? Que era muy común antes tener ecualizador en los autos, uno ecualizaba la música. Lo que hacías era subirle un poquito los graves, si te gustaba que se escuchara así el bajo, le subías los agudos y traías unos buenos tweeter y le bajabas la voz, ¿verdad? Entonces hacías como una U o una V en el espectro de frecuencia, ¿verdad? De los graves, medios y agudos. Y bueno, hablando de las notas musicales, fíjense que a veces, bueno, yo sí me había preguntado, ¿verdad? Muchas veces, bueno, ¿y las notas quién las inventó o por qué cierta frecuencia es cada nota? Bueno, pues con el paso de los años, ¿verdad? Se crearon esa escala musical, porque eran notas, eran ciertos tonos que resultaban agradables al oído humano, de tal manera que se estableció do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿verdad? Como las 7 notas principales y algunas intermedias como el do sostenido, el re sostenido, el fa sostenido, sol sostenido y la sostenido. Y si hacemos un poquito ahí de análisis, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que en un piano o en un órgano, ¿verdad? Así están distribuidas. Las del lado izquierdo son las teclas en color blanco y las del lado derecho son las teclas negras. Y bueno, estas son las frecuencias en Hertz de las notas musicales, ¿sí? Ahí tenemos el do, el re, el do sostenido, el re sostenido, el mi, el fa. Entre mi y fa no hay una nota intermedia. Y luego fa sostenido, sol, sol sostenido, la sostenido y si. También entre si y do no hay una nota intermedia. Y ahí vemos en las octavas, en la primera octava empieza a partir del fa con 21.826 Hz. En la segunda octava se duplica simplemente el valor, 43.65, ¿verdad? Y así, de tal manera que, por ejemplo, el do, ya en la primera octava 32.7, ya en la sexta octava 1046.5, es decir, se va duplicando pero del siguiente valor. 32 se multiplica por 2, 65, se multiplica por 2, 130, se multiplica por 2, 261 y así sucesivamente. Entonces, si nosotros queremos, no sé, por ejemplo, generar o crear a partir de tubos de aluminio, queremos generar un órgano o una campana de viento, esas que suenan, ¿verdad? Que se cuelgan y cuando hace aire que suenan. Bueno, si queremos que los tonos sean adecuados, ¿verdad? Pues tendríamos que cortar los tubos para hasta encontrar alguna tonalidad de esta, lo más próximo, ¿verdad?
a ellas para que los tonos se escuchen bien y no se escuchen desafinados. ¿Qué pasa con el ser humano cuando canta? Bueno, pues no todos los seres humanos, ¿verdad?, tienen la capacidad de alcanzar cierta nota de forma inmediata. Por ejemplo, cuando se canta, ¿verdad?, pues cada nota musical o cada sílaba de la letra está situada en cierta nota, en cierta octava. Entonces es bien difícil que el ser humano fácilmente dé esas notas. Hay excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, un Michael Jackson, un Luis Miguel, un Juan Gabriel, un José José, ¿verdad?, que tenían voces privilegiadas, que daban muy bien la nota, pues se escuchaba muy bonito y muy entonados. Hay otros muy desentonados, ¿verdad? O los que no somos cantantes, pues que se nos dificulta dar con esa frecuencia. Por ejemplo, si yo quiero dar la nota de sol, ¿verdad?, en la segunda octava a 98 Hz, lo más seguro es que no la dé, ¿verdad? Y si estoy bien entrenado o tengo entrenamiento musical, quizás dé 95, 96 o 100, 101, 102. Y un buen oído va a saber que estoy desentonado cuando doy esa nota. Tendría que dar 98 o poquitito más décimas arriba o abajo para que se escuche afinado, ¿verdad? Entonces esa es la dificultad que tiene el ser humano cuando canta, de poder dar exactamente la frecuencia de cada nota. ¿Y esto cómo se logra? Pues se logra con entrenamiento y práctica, ¿verdad? Ya hay aplicaciones de teléfono, por ejemplo, que cuando tú emites un sonido, ahí te dice cuál es la frecuencia. Entonces, con eso se puede practicar, ¿verdad? Practicas tú, dices, ok, quiero dar el si de cuarta octava a 493.88, o sea, 494 Hz más o menos, y empiezas. Y ahí en el teléfono, en la aplicación, te va a decir a cuántos hertz estás, ¿verdad? Y vas aproximando, subes o bajas tu voz para dar ese tono. Y entonces con práctica, con meses y años de práctica, se puede lograr, ¿verdad?, dar el tono de una manera rápida, y entonces ya seríamos buenos cantantes. Eso está muy interesante, la verdad es padre todo esto de las notas musicales. Bien, con esto terminamos esta presentación.